Hola chicos, una vez más bienvenido a su curso Aprende Fácil. Para el día de hoy estaremos trabajando con ceros de funciones. Vamos a determinar el orden que esos representan dentro de la función. En adición a eso, vamos a clasificarlos como polos y el orden que representan a nivel de polos dentro de la función. En consecuencia, también estaremos determinando si algún punto o singularidad representa una singularidad aislada o no aislada para alguna función dada. Así que sin más, vamos a los ejercicios y sigue. Muy bien, ese es nuestro primer ejercicio propuesto. Nos dicen, determine los ceros y sus órdenes para la función indicada. Nuestra función f de z igual a e a la 2z menos e a la z. Muy bien, a modo de referencia, colocamos esto por acá y decimos lo siguiente. Se nos está pidiendo identificar los ceros de la función. ¿Pero qué es un cero de una función? Si tenemos un z su cero, que entendemos que es un cero de una función f, eso será así siempre y cuando tú evalúas la función en el punto z su cero y esta se anula. Eso es lo que entendemos como un cero de una función. Ahora, si tú tienes o si tenemos una función y evaluamos en z sub 0 y esa función no se anula y derivamos n veces esa función y solamente se anula en la enésima posición de la derivada, entonces ese punto z sub 0 representa un cero pero de orden n, o sea el enésimo cero de la función propuesta, donde n es el orden del cero. Entonces, con esos dos conceptos en mente, lo que vamos a hacer es a evaluar nuestra función propuesta. Voy a reescribir la función propuesta. F de z es igual a e a la 2z menos e a la z, la cual podemos reescribir como, sacando factor común e a la z, como e a la z menos 1. Si nos interesa despejar z para identificar el punto donde la función se anula, entonces, si acá hacemos lo siguiente, e a la z menos 1, eso es igual a 0 sobre e a la z, donde lo que hemos hecho es igualar a 0 esta parte de la función y transponer el término que multiplica en un despeje. Se obtendría que e a la z e a la z menos, bueno, va a ser en este caso, va a ser igual a 1. E a la z va a ser igual a 1. Donde esta parte es 0, nos queda e a la z menos 1. Transponiendo el número 1, tendremos e a la z igual a 1. Entonces, si aquí aplicamos logaritmo a e a la z igual a 1, esta parte se anula, tendríamos que z, el logaritmo de 1 es igual a 0, por lo que z va a ser igual a 0. Entonces, eso lo que nos dice a nosotros es que el valor de 0 representa un 0 de la función. De acá, de la función original, si evaluamos en 0, vamos a tener e a la 0 menos e a la 0, que es igual a 1 menos 1, que es igual a 0. Muy bien. Ya sabemos que z en el valor 0 representa un 0 de la función. Ahora nos interesa también el orden de la función. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que para nuestra función original, 1, evaluamos en 0, como hicimos en el caso anterior, tendríamos e a la 0 menos e a la 0 es igual a 1 menos 1, lo que hace 0. Ahora, si derivamos esa función, si hacemos la derivada de la función, vamos a obtener que la función derivada de z, va a venir representada por un medio, derivando un medio de e a la z menos la función misma, que sería e a la z. Ahora, si evaluamos en 0, vamos a tener un medio, multiplica e a la 0 menos e a la 0, lo que implicaría que se trataría de un medio menos 1, lo que es lo mismo menos un medio. En ese punto ya la función no es 0, por lo que, atendiendo al segundo concepto del orden del 0 para la función, concluimos que z sub 0 es un 0, pero de orden 1.
Y ese es el resultado de nuestro ejercicio propuesto. Repito, z sub 0 es el 0 de orden 1. Y ese es nuestro resultado. Muy bien, ese es nuestro segundo ejercicio propuesto. Nos dice, en el problema determina el orden de los polos para la función indicada. Nuestra función f de z es igual a 1 más 4i sobre z más 2 que multiplica z más i a la 4. Acá, por simple inspección, sabemos que se trata de una función racional, evidentemente. Aquí, si notamos, el denominador se anularía cuando z es igual a menos 2 y cuando z, eso es para este caso, para este factor, se va a anular cuando z sea igual a menos i. Notamos que acá el exponente es 1, mientras que acá el exponente es 4. Entonces, si notamos en adición a eso, que menos 2 no anula el numerador, ni menos i tampoco anula el denominador. Entonces, se concluye que se tratan de polos simples. ¿De acuerdo? Eso es atendiendo al teorema de los polos o el orden de los polos. ¿Qué es lo que nos dice ese teorema? Que si tenemos, como tenemos en este caso, una función racional compuesta por dos funciones, g de z, la que llamaremos g de z, y f de z, y esas dos funciones son analíticas, en z, en este caso, y tienen un 0 de orden n, en un punto z sub 0, la cual anula a f de z, pero no a g de z, entonces se determinaría de manera directa que la función f de z, en ese caso, tiene polos de orden n en z igual a z sub 0, como es el caso. Aquí notamos que el punto menos 2 anula este denominador, el denominador para este factor, y menos i anula este factor. En consecuencia, se tratan de polos simples. El orden, para el caso del factor z más 2, notamos que es de orden 1 para menos 2. Y en el caso de z más i a la 4, notamos que se trata de un 0 de orden 4 para z igual a menos i. En consecuencia, ese es el resultado de nuestro ejercicio propuesto. Muy bien, ese es nuestro tercer ejercicio propuesto. Nos dicen, determinen si z igual 0 es una singularidad aislada o no aislada de f de z igual a la tangente de 1 sobre z. Lo primero que vamos a hacer es reescribir nuestra función f de z igual a la tangente de 1 sobre z. Muy bien, vamos a recordar qué es una singularidad aislada y no aislada. Muy bien, una singularidad aislada la podemos definir como un punto el cual representa un punto de no definición de una función en un dominio dado, pero que en su vecindad sí está definida la función. A modo de ejemplo, si tenemos esa referencia, suponemos que este sea un contorno donde exista, en un dominio dado, donde exista un punto al que llamaremos z sub 0, para el cual la función de ese contorno, ese dominio, no está definida, pero sí en sus alrededores. Entonces el punto z sub 0 representa una singularidad aislada. Una singularidad porque para ese punto no hay definición de la función, pero sí en sus alrededores, en la vecindad más próxima. De igual manera, si tenemos, tomando de referencia, el ejemplo anterior, si tenemos un contorno definido para un dominio específico, una función definida para un dominio específico,
dentro del plano complejo al cual estamos tratando, si existe un punto que llamaremos z sub 0 para el cual la función no está definida, o sea, es singular en ese punto, y existe otro punto próximo que llamaremos z sub 2 para el cual la función tampoco está definida, ya en este caso z sub 0 no representa una singularidad aislada, pues en la vecindad más próxima existen otros puntos para los cuales la misma función que estaba siendo evaluada tampoco está definida. Muy bien, con eso en mente, lo que vamos a hacer es a proceder a evaluar nuestra función propuesta. Recordamos la identidad de la tangente de z, en este caso, se puede escribir como el seno de z sobre el coseno de z. En este caso, si sustituimos z por 1 sobre z, podemos reescribir de nuestra función original que la tangente de 1 sobre z es igual al seno de 1 sobre z sobre el coseno de 1 sobre z. Si evaluamos en z igual 0, notamos que para ese punto la función es singular, no está definida. Muy bien, ahora lo que nos interesa es confirmar si en la vecindad o en los puntos más cercanos a 0, a los valores de z igual 0, la función sigue estando definida o no definida, o sea, si representa una singularidad aislada o no aislada. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente: si tomamos el coseno de z, en este caso, el coseno de 1 sobre z y lo igualamos a 0, y si a la vez recordamos la identidad del coseno de 2 veces n más 1 sobre 2 por pi, y recordamos que eso es igual a 0 y está definido para n, para todo n que va desde 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos y así sucesivamente. Entonces podemos igualar 1 sobre z igual a 2n más 1 sobre 2 que multiplica pi, igual de válido para ese dominio, de donde si despejamos z vamos a tener que z va a ser igual, transponiendo términos, va a ser igual a 2 sobre 2n más 1 pi, la cual sigue siendo válido para ese mismo dominio. Y acá, si notamos algo, que si le asignamos valores a z, en este caso si tomamos valores de n, z va a adoptar valores para los cuales la función no está definida y son valores próximos al valor de z igual 0, o sea que están dentro de la misma, en la vecindad próxima del dominio de definición de la función original. En ese caso se puede concluir por simple inspección que z igual 0 no es una singularidad aislada. Y de esa forma queda demostrado el requerimiento de nuestro ejercicio.